Bienvenidos a un viaje en el tiempo. Hoy vamos a descubrir la historia de una de las civilizaciones más fascinantes y temidas de la Edad Media, los vikingos. Pero no te preocupes, no será solo una clase aburrida de historia. Vamos a sumergirnos en su mundo, sus costumbres y, claro, en sus legendarias aventuras. Siéntate, relájate y prepárate para una travesía épica. ¡Comenzamos! Hablemos de los orígenes. Los vikingos no eran un pueblo único o una tribu específica, sino más bien un conjunto de grupos nórdicos que habitaban lo que hoy conocemos como Noruega, Suecia, Dinamarca e incluso Islandia. En su época de mayor esplendor, entre los siglos VIII y XI, estos hombres y mujeres eran conocidos por ser unos navegantes excepcionales. Pero no solo los vikingos surcaban mares, también los dominaban. Gracias a sus barcos largos y ligeros, llamados drácars, podían llegar a lugares tan lejanos como las costas de América, Groenlandia, las Islas Británicas y hasta el corazón del Imperio Bizantino. Pero, ojo, que muchos los veían como feroces saqueadores. ¿Y por qué no? Es cierto. Su incursión en los monasterios y pueblos de Europa comenzó alrededor del año 793, cuando atacaron Lindisfarne, una pequeña isla en Inglaterra, en lo que sería solo el inicio de décadas de pillajes. Imagina la escena. Un barco vikingo se acerca a la costa bajo la oscuridad de la madrugada. Los guerreros, armados hasta los dientes, saltan a tierra y arrasan con todo a su paso. Monjes aterrados, aldeanos que no sabían ni de qué se trataba y una enorme cantidad de oro y riquezas que caían en manos de los vikingos. ¿Miedo? Definitivamente, pero ¿solo saqueadores? No exactamente. Más allá de ser brutales guerreros, los vikingos tenían una cultura fascinante y rica. Eran expertos comerciantes, artesanos y, sobre todo, exploradores. En sus sociedades, la figura del jarl, noble, era central, pero también había espacio para los bondis, campesinos, y las skalds, poetas. A través de sus historias, nos llega la épica de sus dioses y héroes. La mitología nórdica, con figuras como Odín, Thor y Freyja, se entrelazaba con sus costumbres diarias. Los vikingos no solo vivían por el saqueo, también tenían un fuerte sentido del honor y el destino, y sus historias de batallas y magia eran contadas generación tras generación. Hablemos de las creencias. Los vikingos eran politeístas y su visión del mundo estaba marcada por los mitos de la Edda. Creían que el mundo estaba en equilibrio gracias a los dioses, pero también tenían una visión muy particular del más allá. ¿Has escuchado hablar de Valhalla? Este majestuoso salón de los muertos era el destino final de aquellos guerreros que morían valientemente en batalla. Para ellos, la muerte en combate era una victoria. Pero no todo en la vida de los vikingos giraba en torno a la guerra. Tenían tradiciones familiares profundas, donde el hogar y los lazos de sangre eran esenciales. Las mujeres vikingas, por ejemplo, no eran solo figuras pasivas en sus hogares. Muchas de ellas tenían roles de gran importancia, desde dirigir las tierras mientras sus maridos estaban fuera en expediciones, hasta tomar las riendas de sus comunidades. Algunos registros históricos incluso mencionan mujeres vikingas que participaban activamente en batallas. Fueron muchas las veces que se las vio como guerreras en toda regla y no estaban dispuestas a ser menos que los hombres. Pero, atención, los vikingos no siempre fueron guerreros. Con el tiempo, se convirtieron en prósperos comerciantes y agricultores. Las incursiones en Inglaterra, Francia y más tarde en el continente europeo eventualmente dieron paso a la creación de asentamientos. Y es que, a pesar de su fama de bárbaros, muchos de ellos se establecieron en nuevos territorios, como en la actual Normandía, donde fundaron lo que sería el Ducado normando. También es importante destacar sus incursiones en el este de Europa. Los vikingos viajaron hacia lo que hoy conocemos como Rusia, donde, en lugar de simplemente saquear, se involucraron en el comercio. Fundaron la famosa ciudad de Kiev, un centro comercial clave entre Europa y Asia. Y si pensabas que solo cruzaban mares, piensa de nuevo. Incluso llegaron hasta el río Volga y tuvieron contacto con el Imperio Bizantino. Ahora bien, ¿qué ocurrió con los vikingos? ¿Por qué desaparecieron? Bueno, la verdad es que no desaparecieron de golpe, pero sí sufrieron una transformación. Con el tiempo, muchos de los pueblos vikingos se convirtieron al cristianismo, abandonando en parte las antiguas costumbres y creencias. Los reinos escandinavos se unificaron,
y el poder de los vikingos como saqueadores y conquistadores fue disminuyendo. Las invasiones cesaron y los vikingos pasaron a formar parte de los reinos medievales. Así que, en lugar de desaparecer, los vikingos se adaptaron, cambiaron y se integraron en el mundo medieval europeo, dejando una huella indeleble en la historia. Hoy, sus descendientes todavía viven en Escandinavia, y su legado sigue vivo en la cultura popular, desde las sagas hasta las películas y series que hoy vemos en la pantalla. Y aunque ya no surcan los mares en sus drácars, la leyenda de los vikingos continúa, como un eco a través de los siglos. Si te ha gustado este viaje por la historia de los vikingos, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video. Nos vemos en el próximo episodio de Historia en 10 minutos.